Para este tema tengo que sacar a Ruco Betancourt, que es el chilo, para la historia. Vamos a ver un tema chingón, mis chavos. Vamos a ver, porque si no, luego nos andamos creyendo chiludas. ¿Me puedes decir cuándo y quién y cómo se reunió la Biblia del Nuevo Testamento y cuándo y por qué? La formación del Nuevo Testamento fue un proceso que duró varios siglos. Los textos se escribieron entre aproximadamente el 50 y el 120 después de Cristo, y a finales del siglo II comenzaron a circular en comunidades cristianas. La primera lista conocida de los 27 libros fue dada por Atanasio de Alejandría en el año 367 después de Cristo, y luego fue ratificada en los concilios de Hipona y Cartago en los siglos IV y V. ¿Me puedes decir qué rol tenía Constantino? El papel de Constantino en la formación del Nuevo Testamento fue más bien indirecto. Aunque apoyó al cristianismo, por ejemplo con el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo, no decidió personalmente qué libros se incluirían. Los 27 libros del canon se consolidaron después, en los concilios de Hipona y Cartago a finales del siglo IV, siguiendo criterios de autoridad apostólica y uso en la Iglesia. ¿Qué religión tenía Constantino? Constantino comenzó su vida en la religión pagana romana, pero alrededor del año 312 tuvo una conversión gradual al cristianismo, especialmente tras la visión que tuvo antes de la batalla del Puente Milvio en 312. Fue bautizado poco antes de morir en 337 y es considerado el primer emperador cristiano, aunque su conversión podría haber tenido motivaciones políticas además de espirituales. Resulta que Constantino y toda Roma no eran cristianos. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos los romanos estaban dominando a los israelitas, ¿es correcto? Sí, es correcto. En ese momento el Imperio Romano seguía siendo mayoritariamente pagano, con cultos a los dioses romanos. El cristianismo era una minoría perseguida, especialmente entre los judíos y en las provincias. Roma dominaba a Judea y el cristianismo era visto ¿Quién como una seguía a secta. los cristianos? ¿Los judíos o los romanos? Al principio fueron principalmente los romanos quienes persiguieron a los cristianos, especialmente porque los veían como una amenaza al orden imperial. Los En el judíos caso de la Biblia que fue reunida y ayudaron los romanos a juntar los libros para el Nuevo Testamento, ¿con qué fin lo Exacto, hicieron? claro. Te decía que aunque al principio hubo mucha persecución de los cristianos, con el tiempo, bajo Constantino y sucesores, hubo un cambio. Al ser el cristianismo adoptado por el poder, se hicieron esfuerzos para unificar los textos. Los concilios, como el de Hipona y Cartago, bajo el patrocinio del imperio, fueron los que finalmente confirmaron qué libros entrarían en el canon del Nuevo Testamento. Así, ¿Qué método utilizaron para esa selección de libros? los cristianos en la antigüedad usaron varios criterios para seleccionar los libros del Nuevo Testamento. Se buscaba que el texto estuviera ¿Pero libre de fueron los precosto. cristianos quienes decidieron o los romanos? Fueron principalmente los cristianos quienes tomaron la decisión, aunque en un contexto ya influido O por el sea que en judaísmo. el concilio participaron cristianos, no romanos. Exacto. Los concilios, como los de Hipona y Cartago, fueron reuniones de obispos y líderes cristianos, aunque se dieron bajo el contexto del apoyo del Imperio Romano. ¿Y a poco Fueron ellos. había obispos israelitas? No, en realidad no había obispos israelitas. Los Estás primeros diciendo que obispos. obispos fueron los que estaban en las reuniones. Sí, exacto. En esas reuniones de los concilios, los participantes eran obispos y otros líderes cristianos, que representaban las comunidades emergentes. Los Pero judíos, ¿de en cambio, dónde no eran formaban. esos obispos y esos cristianos que estaban en el concilio? Exacto. Esos obispos y líderes cristianos provenían de las comunidades que ya se habían formado en el imperio, especialmente en regiones como Roma, Alejandría, Antioquía y otras. Así fue como a lo largo del siglo IV Resulta que los se... romanos eran paganos. ¿Cómo fue que decidieron hacerse cristianos si eran paganos? Exacto. Al principio la mayoría de los romanos eran paganos y el cristianismo era visto con desconfianza. Sin embargo, con el tiempo, la conversión de Constantino y la aceptación imperial del cristianismo hicieron que muchas élites romanas Resulta que volvieran. los romanos tenían culto a Mitra, ¿es correcto? Sí, es correcto. El culto
culto a Mitra era muy popular entre los Y romanos. resulta que Mitra tiene paralelismo con Jesús, mejor dicho, con el Cristo. Sí, hay algunos paralelismos simbólicos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, exacto. Ambos cultos incluyen elementos como un salvador, rituales de iniciación e incluso celebraciones cercanas a la idea de un renacer o resurrección. Sin embargo, las diferencias teológicas son muy importantes y aunque hubo influencias culturales, cada uno tiene un trasfondo y un desarrollo independiente. La neta es que a mí no me andan bailando ni me andan aventando chiludas. Por eso saqué a Ruco Betancourt. Porque son puras chiludas esta banda. Esta banda nomás se dedica a hacerse como la mamá del muerto, por no decir una palabra más incróspida, mis chavos. La neta es que nos han vendido puras historias que nomás no. Ahora resulta que los romanos se hicieron cristianos. Y que el Nuevo Testamento se escribió en griego porque era la lengua que regía en ese momento. Si en este momento, mis queridos pupilos, acá en Latinoamérica no se habla el pinche inglés, pero es una minoría. What happened to you? Open your leg, give me your sister. No pasas de ahí, mi chavo. Y eso que estoy Ruco Betancourt. Entonces, no, déjense de andar por las ramas. Investiguen la historia de la historia. Porque el pedo está en que si nomás nos aventamos la media historia, ya valió gorro. Ya les he dicho, la información sin inteligencia no pela, no sirve. Ahora resulta que los romanos se hicieron bien buenos, se hicieron cristianos y creían en israelitas. En un israelita lo pusieron de su Dios. Pues si tenían a Mitra, que era el paralelo de Cristo. Dijeron, espérate, mejor lo montamos y sacamos más feria. No lo creí. Vete a Puebla, verás. Cada esquina hay iglesias. Está bien, yo no estoy en contra de que crean en lo que quieran creer. Es más, vamos a hacer un culto a Micael de Nevadón también. Estimadamente, ¿cuál es el bichi pedo? Hijos de eso. A Mitra, vamos a renacer al Mitra y le damos de la Mitra para atrás. No, ya puras chiludas, mi chavo. Ya, chile. Ya, estos videos ya me están cansando. Ya puras chiludas, voy a hacer videos de acá bailando breakdance. Recuerden que soy Ruco Betancourt. Órale, pues. Estamos en contacto. Ya de aquí para adelante, puros machines y machinas vean mis videos. Ya gente que no sirve, ya lleguenle a la chingada. Porque no les va a gustar lo que sí. Órale, pues. Estamos en contacto. Pues bye.